San Lucas 20. La autoridad de Jesús. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo, enunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo os apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. La autoridad de Jesús es para todos aquellos que viven en la gracia de Jesús. Y la autoridad de Jesús es un nivel de profundidad en la presencia de Dios, con la comunión de su Santo Espíritu. Y es esta amistad con Jesús que nos da la autoridad de Jesús. Jesús dio autoridad a sus apóstoles y les dijo: id y predicad el Evangelio a todas las naciones y a todos aquellos que en ustedes perdonen sus pecados serán perdonados, el Padre perdonará sus pecados. Pero todos que no crean en mí, dice la palabra, entonces ya recibirán el juicio del Padre y han sido condenados. Porque para llegar al reino de los cielos es necesario creer en Jesús. Después de creer es seguirle. Seguirle a Él es, nos decía Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y no vemos a Jesucristo caminando quizá naturalmente allí en la tierra, pero vemos la obra del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, en la autoridad que tiene el Espíritu Santo, unge a sus profetas, a sus discípulos, a sus pastores, desde un principio, desde Jesucristo hasta ahora, como de generación en generación ese río de agua viva sigue fluyendo, y esa autoridad de Jesús sigue fluyendo en esos vasos que ya están preparados, esas vasijas que están preparadas para ser instrumento en la autoridad de Jesús. Entonces decimos que es seguirle, y cuando uno le sigue a Jesús, uno le conoce a Jesús. Porque si uno decide creer en Él y seguirle a Él, entonces uno comienza a conocer el corazón de quien estamos siguiendo. Y el corazón de Jesús es mostrarnos ese corazón del Padre. Porque Él decía que todo quien le ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Y cómo podemos ver a Jesús? Cuando le seguimos. Cuando le seguimos por fe, vemos quién es Él en el Espíritu. Si decidimos vivir una vida espiritual, donde dejamos de vivir en el pecado y entramos al reino de la luz, al reino de los cielos, entonces podemos conocer cómo es el corazón de Jesús. Él nos muestra quién es Él, el camino, la verdad y la vida que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a esa resurrección, esa promesa de una vida eterna y a morar eternamente en el reino de los cielos. Entonces todo aquel que tiene una comunión con su Santo Espíritu aquí en la tierra, conoce el corazón del Padre, entiende la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús se posa
en esos instrumentos de Dios, en esos representantes de Dios que quieren laborar, quieren trabajar en el Evangelio. Jesucristo nos mencionaba que mis hermanos y mi madre son todos estos que escuchan mi voz, que escuchan la palabra, escuchan el Evangelio y me creen y me siguen, todos estos. Cuando la madre y los hermanos de sangre estaban buscándolo, preocupados, desesperados, angustiados. Hay días que no viene Jesús, pero Él estaba laborando en las cosas del Señor, del Padre. Y nos dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. El mayor rango de conocimiento eran estos principales sacerdotes de la sinagoga. Sacerdotes de la sinagoga, esos que ministran las cosas del santuario y tienen la copa y el cáliz y conocen todo los mandamientos, y ellos están, pero en el tiempo judío, vestidos de ropas largas, con túnicas. Y vemos que también estaban los escribas, y estos eran las personas cultas que sabían leer y escribir. Entonces estos eran los que leían los mandamientos de todos los libros del Pentateuco en ese entonces, ¿no? Y daban a mostrar las leyes de Moisés. Estos eran pues autoridad junto con los sacerdotes según la vista del pueblo. También estaban los ancianos. Estos eran los consejeros. Los ancianos eran conocedores por ser los consejeros, por los que más años tenían en la palabra, más experiencia tenían por haber vivido. Entonces estos daban consejo a los más jóvenes. Estos, según la autoridad en vista del pueblo, entraron en ese día en aquel templo donde Jesucristo estaba anunciando el Evangelio y también estaba enseñando. Amén. Y le hablaron estos diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Estos que mencioné comenzaron a sentir tal vez celos, tal vez envidia, tal vez confusión, porque una nueva doctrina estaba entrando al templo. La doctrina que ellos llevaban era religiosidad, era al pie de la letra, sin sabiduría de Dios. Solamente leyendo las leyes daban una sabiduría humana al pueblo, un consejo humano. Y esto era natural, por lo tanto hacía un efecto natural al pueblo, que ellos trabajaban en base de su conciencia, era algo natural, pero era en base a su conciencia, que lo que me está diciendo el sacerdote es lo que tengo que hacer, la ley dice esto. Pero Cristo vino a mostrarnos la gracia, que era algo inmerecido, algo que no teníamos que merecer porque pecábamos, y lo que teníamos que merecer era la muerte, pero Jesús venció la muerte. Por eso que Él enseñaba desde antes este evangelio, que es su evangelio. Y Él enseñaba esta nueva doctrina, esta religión. Os haré, dice Jesucristo. Yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos
de los hombres, todo el pueblo os apedreará, porque está persuadido de que Juan era profeta. Y aquí vemos que estos sacerdotes, escribas y ancianos estaban hablando conforme a algún conocimiento natural. Ellos decían, no podemos decir que es de Dios, porque entonces este que viene con una doctrina nos va a juzgar diciendo, entonces, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué mandaste a matar a un profeta? ¿Por qué fuiste tropiezo en las cosas de Dios? Pero como ellos vivían una vida carnal, natural, también estaban pensando en los hombres. Pero tampoco podemos decir de las personas. Mira, tampoco podemos decir que él sí era, porque que él no era, porque al toque nos van a apedrear, al toque van a asaltar las personas. Ellos vivían una vida de temor y solamente complacer a las personas. Las personas venían, el pueblo venía con sus ofrendas y ellos se engordaban de esas ofrendas y solamente decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero Jesucristo sabía qué había en sus corazones. No eran sacerdotes limpios, como quien viene de la descendencia de Aarón, de los levitas, quienes estaban en las flautas y en la alabanza y los cánticos y en los pueblos, y ellos ministraban en las cosas del Señor. Y desde un principio, cuando estaban con Moisés, la corrupción fue aumentando y aumentando y llegó hasta los templos, hasta las iglesias, hasta los mismos ministros. Desde ese tiempo ya Jesucristo exhortaba a los ministros. Hasta ahora Dios exhorta a los ministros. Respondiendo a ellos, no sabían de dónde fuese, y ellos no sabían porque ellos no tenían la autoridad. Ellos no tenían la autoridad. La autoridad la tiene Jesús. Y muchas personas también están equivocadas y piensan que tienen la autoridad. Y no es que una persona tiene autoridad, una persona es instrumento para que la autoridad de Jesús pueda manifestar la gloria de Dios, la unción, liberar la unción, echar fuera demonios, sanar enfermos, entrar en el Espíritu, batallar, pero todo lo hace Jesús en una persona. Por eso Él es necesario para entrar en esos niveles de autoridad, esos niveles en la profundidad de su presencia, de gloria de Dios. Es necesario rendirnos a Él, porque una persona que no se rinde a Jesús, entonces no puede recibir esta autoridad. Es necesario rendirnos y dejar de lado las cosas que sabemos que nos van a traer tropiezo, distracción, y tomar esa decisión de dejarlo. Nosotros tenemos que decidir. Si tú te das cuenta, en estos días, en esta semana o en este tiempo donde te has propuesto estar en el Señor, ¿ha sido fácil el entrar en Él? ¿Y por qué ha sido fácil? Porque ha sido una decisión tuya. Porque es una decisión tuya. Porque pones los ojos en Jesús. Pero si tú decides dejar el pecado por una decisión tuya, sin poner una mira en los ojos de Jesús, entonces tú estás perdido. Porque el único que nos acerca al reino de los cielos es Jesús. Cuando tú pones los ojos en Jesús y Él es tu meta, entonces el Señor con su autoridad puede ir resolviendo desde un principio. El que tú tengas fe, el que tú decidas, el que tú lo busques, el que tú creas, el que tú lo sigas, entonces su autoridad se posa sobre sus hijos amados. Y no precisamente es que seas pastor, sino su hijo, porque el Señor quiere vasos dispuestos para que Él pueda echar fuera todo lo abominable y toda la iniquidad, y así vacíos como estamos, entonces Él comience a llenar
de su aceite y él comience a dar autoridad de Jesús en las personas, en sus vasos. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esto es un misterio que no saben y no supieron estos sacerdotes. Si ellos hubieran entendido la autoridad de Jesús, quien es Él mismo, quien es el Padre en Él, y que Él es Dios en la tierra, entonces la religiosidad se hubiera cortado desde el momento donde Él hubieran entendido quién es Jesús, le hubieran seguido a Él, y este evangelio hubiera sido único. Pero por la soberbia, la arrogancia, la vanagloria de los entendidos de este mundo, por no desaprender todo lo aprendido, entonces eso se continúa hasta ahora, y vemos cuántas religiones, cuántos cultos se levantan de las religiones. Personas que solamente tienen conocimiento humano están lejos de la autoridad de Jesús. Porque la palabra, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra no solamente no es letras. Y estos sacerdotes piensan que la palabra de Dios solo son letras que tenemos que cumplir. Y este misterio que Jesús trae, este evangelio, es que la palabra fue cumplida con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús. Que la palabra escrita en este libro se hizo carne, habitó entre nosotros, murió, resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio que el Señor trae, y es que todos nosotros vivamos una vida en su gracia, que es vivir en el Espíritu, es recibir el perdón de nuestros pecados, es que podamos hacer las maravillas que Jesús hizo y nosotros podamos hacerlos en su nombre. Y cuando lo hagamos en su nombre, significa que Jesús nuevamente lo está haciendo. Cuando dice: ustedes echarán fuera demonios, ustedes harán esto, ustedes harán lo otro, no significa que nosotros seamos los poderosos. Significa que nosotros somos instrumentos, somos vasos para que Jesús nuevamente, como lo hizo ayer, lo haga hoy, ahora. Pero lo hace en el Espíritu. Y para que lo haga en el Espíritu, que es su Espíritu Santo, es necesario que nosotros, los vasos, estemos viviendo una vida espiritual y entremos en el Espíritu para que el Espíritu Santo haga su obra. Y Él es Jesús, es la autoridad de Jesús. El Espíritu Santo hace toda la autoridad de Jesús, trae la unción, libera, echa fuera demonios, todo lo hace el Espíritu Santo. Pero el instrumento puede profetizar lo que está hablando el cielo, o sea, el Espíritu Santo aquí en la tierra. El cielo es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y todo lo que habla el Espíritu Santo, entonces las personas que están atadas, están oprimidas por demonios, están enfermos, están lejos de Dios, cual sea la cautividad, cuando el Espíritu Santo quiere liberar a esa persona, entonces es necesario a veces hacer equipo con un instrumento. Por eso que el instrumento, el vaso, viene y solamente da la palabra de lo que está hablando el Espíritu Santo. Profetiza o declara lo que está hablando el Espíritu Santo. Y cuando una persona menosprecia la palabra de Dios dada por la persona que es instrumento del Espíritu Santo, y cuando menosprecias como que es cualquier cosa, entonces el Espíritu Santo se contrista
Y por más que Él quiere darte una palabra, Él ve que tú has renunciado al Espíritu Santo. Tú has desechado al Espíritu Santo y quieres escuchar las voces de las personas que te soban, que te calman, que te despiertan, que te animan, que te suben el autoestima, que te relajan. Pero la palabra dura que trae Jesús en el Espíritu Santo y lo declara el instrumento, tú lo rechazas y no crees. Y yo les decía desde un principio, para tener esta autoridad es necesario seguir, conocer el corazón de Jesús. Para conocer el corazón de Jesús primero necesitas seguir, y para seguirle necesitas creer. Y muchos están confrontándose solamente en el creer. Y estos niveles en su presencia aún no lo pueden comprender, aún no lo pueden tal vez entender como letra, como los sacerdotes. Sí, entiendo esta predicación, pero no vivo esta predicación. Todavía no estoy ahí en esta predicación. Algunos solamente están en el creer, solamente escogen de quién escuchar y de quién hago un ademán y desprecio. Entonces el Espíritu Santo, cuando quiere darte una palabra, Él ve cómo voy a transicionarte, a elevarte, si tú rechazas lo que vino de Él en santidad. Si vino de Él, entonces en vez de avanzar, lo que haces es estancarte. Y muchos están estancados porque dicen, ¿será lo que me ha dicho? Porque han puesto su mirada en la persona, han puesto su mirada en el vaso, en ese instrumento. ¿Y qué pasa con los hermanos y la madre de Jesús? Ellos no estaban escuchando en la sinagoga, ellos estaban fuera. Ellos no estaban, en esa casa donde Él estaba dando esa enseñanza. Ellos estaban fuera, ellos estaban buscando, ellos estaban viviendo una vida natural. Yo imagino que Jesucristo no solamente enseñaba en la sinagoga, Él enseñaba en los montes, entre los pastizales, mientras caminaba. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que enseñaba en su casa? Jesús es Jesús por todos lados. Jesús es Jesús por todos lados. Él sabía que, creo que en Capernaum, donde Él venía, creo que pocos, solamente 2 o 3. En su casa, creo que ninguno, porque dice la palabra que murmuraban en contra de Jesús, porque Jesús enseñaba en su casa. Enseñaba sentado, parado, caminando. Jesús es la enseñanza. ¿Y sabes cómo enseñaba? Con sus actos. Él tal vez no enseñaba hablándolos, tal vez ministraba en su corazón, mirando a su madre y a sus hermanos cómo actuaba. Tal vez reprendía, tal vez les decía, los exhortaba. Pero la actitud que él tenía y que su madre y sus hermanos miraban era que él llevaba una vida en búsqueda de las almas, en que él se había dedicado al perdón. Tal vez sus hermanos no tenían ese perdón, tal vez la madre no convivía esa reconciliación, pero Jesús es la enseñanza. En Él habitaba el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y Él hacía en obediencia lo que el Padre le mandaba que haga. Él trabajaba en la obra del Señor, pero Él creció, ¿dónde? Él creció con sus padres y sus hermanos. Él conocía el corazón de ellos. Por eso, conociendo su corazón, sus actitudes, es que Él dice, ellos, aquí está mi madre y mis hermanos, los que me escuchan,
los que no rechazan el Evangelio como cualquier cosa, los que no menosprecian a Dios. Estos hacen la voluntad de mi Padre. Entonces este era el pueblo de Jesús. Esta era la nueva familia en el Espíritu de Jesús. Porque Jesús vivía una vida espiritual y Él quería tener hermanos espirituales. Porque todo aquel que ya vive una vida espiritual, entonces ya está viviendo en el reino de los cielos. Todo aquel que ya ha decidido estar con Jesús, creer y seguirle, entonces solamente están esperando el tocar de las trompetas, que como un abrir y cerrar de ojos serán transicionados. Estos están en la espera, porque estos saben que son hermanos en Cristo. Estos saben que son pueblo adquirido por Dios. Y tienen este entendimiento y este conocimiento porque viven lo que están aprendiendo, lo que están conociendo. Este es el pueblo. Y Jesucristo decía: Padre, aquí están todos, que ni uno te los entrego, ni uno se ha perdido, solamente el hijo de la perdición, que estaba destinado a perderse. Pero después todos estos, ni uno se ha perdido, ya los entrego. Guárdalos, protégelos, porque el Señor ya iba. Se estaba entregando como intercesor para que el Padre los tenga todo a todos nosotros. Porque naturalmente, al que caminó y habitó entre nosotros, ya no lo podemos ver naturalmente. Por eso que el Padre ha enviado la promesa, quien es el Espíritu Santo, a todos los que entienden que la hora es y la hora ha llegado, donde adorarán en espíritu y en verdad. Y esta es la hora, y este es el tiempo, y este es el día. Porque vendrán tiempos donde todos van a vivir en el Espíritu. Y les voy a dar una revelación de Dios. Es un poco nada más, donde todos van a vivir en el Espíritu. Todos. Pero también en la carne, pero también en el Espíritu. Van a entrar en esa vida espiritual. Lamentablemente, los que no se han preparado en el Señor Jesús, no han lavado sus ropas blancas, no les siguen, no viven con el Espíritu Santo, teniendo una comunión, limpieza, unción y todo lo que es de un hijo de Dios, lamentablemente verán demonios, serán perseguidos por demonios. Y esta temporada que está escrito en Apocalipsis está pronto. Por eso el Señor quiere que entremos a una vida espiritual de una manera de Él. Y cuando venga este horror hacia el mundo entero, donde serán soltados desde los abismos, entonces nosotros no nos tocarán, porque ya vivimos en el Espíritu, pero estamos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Pero serán, sí, horrorizados. Y dice: ¿y cuántos tiempos, cuántos días? Nos dice Apocalipsis. Entonces nosotros ya estamos viviendo este mundo espiritual, pero estamos entrando así, con una limpieza, con un perdón, con una reconciliación, no tengo de otra, tengo que estar con Dios, tengo que perdonar, no tengo de otra, quiero mi sanidad, y yo quiero estar con el Señor Jesús y tengo que obrar bien. Entonces yo sé que hay misterios más grandes que luego Dios va a permitir revelar, pero para que entendamos que el mundo espiritual existe. Pero el Señor protege y cuida, como en el tiempo de pandemia y todo lo que se levantó, como desató ese mundo espiritual y vino el terror, la enfermedad, y cómo estaban guardados los suyos, los que ya vivían en el Espíritu, estaban protegidos por el Señor, viviendo en esa gracia, y los que no fueron abrazados. Pero el Señor nuevamente está
dando este inicio, esta preparación de su pueblo, de Jesús, y no estar acelerando, yo quiero más unción, yo quiero más del otro, cuando no sabemos ni cómo se inicia primero una entrega, una rendición. Si no sabemos primero cómo es una rendición, y queremos la unción y queremos hacer, nos vamos a entreverar. Primero, Dios quiere que nos rindamos a Él. ¿Qué tanto tú rindes tu vida a Él? Quizá quieres solamente unas horas, un tanto por ciento, algunos quieren toda su vida. Depende de lo que tú estás dispuesto para el Señor comenzará a entrar ahí a intervenir en ti, a sanar todo, a echar todo lo que no es el Padre y a elevarte a esas dimensiones de gloria en un nivel espiritual muy lindo, maravilloso, donde verás ángeles, comunión, relación hasta con ángeles, mensajes, por sueños, profecías. Esa comunión con el Santo Espíritu es esa relación de amistad, de amor con el único que es fiel y es verdadero. Y todo esto quiere el Señor para su pueblo. Por eso que es necesario que entremos en el avivamiento, en el avivamiento de estos postreros días. Y este avivamiento es entrar todos en gozo, en el Espíritu, con Cristo Jesús, y esperar su venida, obrando bien, pensando bien, actuando bien, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de todo lo malo que hicimos, pidiendo perdón, reconciliándonos, pero hacer siempre la voluntad del Padre. Esta es la autoridad de Jesús que está derramando sobre su pueblo, quien están subiendo esos niveles, están alcanzando esos niveles, donde no es necesario gritar para echar fuera, hacer un loquerío, alzar la voz. Simplemente entiendes en el Espíritu lo que está ocurriendo, lo que está haciendo el Espíritu Santo con esa persona. Entonces el instrumento declara la palabra de lo que está haciendo el Espíritu Santo. Y puedes decir, el Espíritu Santo se está sanando ahora, y la persona tiene que creer lo que declara el instrumento, porque el instrumento está viendo en el Espíritu lo que está ocurriendo, lo que está haciendo la obra Cristo, lo que está haciendo el Espíritu Santo. Entonces todo es porque uno cree, la persona tiene que creer. Y recordemos que rendirnos y creer es el inicio. La rendición es el inicio, el creer es el inicio para todo esto sobrenatural que Dios quiere que su pueblo comience a vivir. Amén. Amén y amén.